gustaría explicar para todos que una neuropatía es una alteración del funcionamiento o un cambio patológico de un nervio. Es decir, que es algo intrínseco que le ocurre al propio nervio. En función de los tipos de nervios que estén afectados, os recuerdo que podemos tener fibras motoras, fibras sensoriales, fibras autónomas, o también se pueden clasificar en función del tamaño de la fibra nerviosa en fibras pequeñas o fibras grandes, en función del nervio en el que esté ese cambio patológico o esa alteración del funcionamiento, pues podemos hablar, por ejemplo, de una neuropatía de fibra grande. Clínicamente, una de las presentaciones más comunes es esta que veis aquí en el dibujo, en el que normalmente se describe con una presentación de calcetín y guante, similar un poco a la neuropatía de fibra pequeña. Y también podemos tener, como decía, en función de la función de ese nervio, una neuropatía motora que va a afectar al movimiento a la acción de ese nervio y por lo tanto al movimiento y a la actividad del músculo. Y podemos encontrarnos también, por ejemplo, con neuropatías por atrapamiento que quizás sean más conocidas, como el famoso túnel del carpo, túnel del tarso o una radiculopatía. Que para mí las neuropatías pues son un poco como los pimientos de Padrón, unas duelen y otras no. Y eso es así, os podéis encontrar con gente que tenga dolor. Por ejemplo, las radiculopatías no tienen por qué ser dolorosas, pero os podéis encontrar con alguien que sí, que tenga un dolor que es difícil de describir, que no lo hayan experimentado, que les cueste poner palabras, pero que no haya, por ejemplo, que sea muy difícil aliviarlo, ¿no? Que no haya ningún tipo de mecanismo que nos ayude a encontrar una posición de alivio. Pero también os podéis encontrar gente, que es bastante común en neuropatías diabéticas, en las que no exista una sensación de dolor. Entonces, ¿qué es un poco el dolor neuropático? Bueno, he dado unas pequeñas pinceladas sobre ello, pero el dolor neuropático es aquel que está causado por una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial en toda su longitud. El dolor nociceptivo sabemos que tiene que haber algún tipo de estímulo que active esos nociceptores para que transduzcan esa señal y la transmitan, y esa información llega al cerebro indicando que hay un estímulo que ha activado ese nociceptor. Sin embargo, en el dolor neuropático, como comentaba, el daño está en el propio nervio. En cuanto a la finalidad, pues como podéis entender, el dolor nociceptivo tiene una finalidad protectora. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con el hecho de hay una estufa y coloco la mano porque está caliente. Eso es una señal de peligro. Mis nociceptores detectan esa señal de calor que se transmite y se transduce, y es una señal de peligro y de alerta en la que mi cuerpo reacciona retirando la mano, ¿no? Esa es la finalidad protectora. Sin embargo, en el dolor neuropático eso no está ahí. Es una de las diferencias también importantes, sobre todo cuando pensamos en que estos tipos de dolores se pueden perpetuar en el tiempo. En cuanto relacionado con eso, en cuanto a la duración media del dolor, pues un dolor neuropático tiene una duración media de entre 1 y 2 años, y la intensidad también es bastante importante a tener en cuenta, puesto que generalmente un dolor neuropático suele tener una intensidad más elevada. Los mecanismos que hay detrás del dolor neuropático, como podéis entender, son múltiples. No voy a entrar en detalles, pero para aquellos que queráis profundizar un poquito más, este artículo me parece excepcional. Es de Coloca, está publicado en Nature y es bastante reciente. ¿Cómo se manifiestan todos estos cambios neuropáticos, estas neuropatías, este dolor neuropático? ¿Cómo nos lo vamos a encontrar? Bueno, pues el dolor neuropático podemos decir que se manifiesta como síntomas y signos que van a ser positivos o negativos. ¿A qué me refiero con eso? Pues bueno, pues dentro de los positivos nos podemos encontrar sensaciones evocadas, es decir, nosotros, por ejemplo, podemos tocar la piel del paciente o una caricia y pueden pasar dos cosas. Una de ellas sería la alodinia, que sería una respuesta dolorosa a un estímulo que no lo es. Es esas sensaciones que nos comentan a veces de, bueno, pues es que no soy capaz ni siquiera de que la sábana me toque la piel porque es muy doloroso, o incluso la ropa. Bueno, eso sería alodinia. Hiperalgesia sería una respuesta de dolor exagerada a un estímulo que es doloroso, ¿no? Pues a lo mejor una compresión que dé una sensación de grito, ¿no?
En la clínica, ¿cómo puedo identificar el dolor neuropático cuando me enfrento a ello? Bueno, pues el primer paso va a consistir en mejorar el diagnóstico. Esta herramienta cuenta con 7 preguntas, como veis aquí. Hay una parte de entrevista del paciente y una parte de exploración del paciente. Entonces, dentro de estas entrevistas, pues como veis, va encaminado un poco a esta exploración de síntomas que puede referir el paciente, ¿no? Pues como... Entonces, ya para terminar, mensajes a recordar. El dolor neuropático está infradiagnosticado. Esto es una realidad, pero vosotros y todos nosotros podemos cambiar eso. Hoy hemos aprendido cómo podemos valorar si estamos enfrentándonos a un dolor neuropático y podemos desde ahí mejorar en un futuro esta situación. El examen clínico nos indica la presencia de dolor neuropático. Acordad sus signos y síntomas positivos y negativos que debemos buscar. El abordaje del dolor neuropático va a ser más efectivo combinando con medicación con algunas modalidades fisioterapéuticas. Como os digo, como esos mecanismos fisiopatológicos no están muy bien entendidos, pues hasta ahora es un poco tratar de mejorar una situación tratando síntomas y esas presentaciones. Y como siempre, se necesitan más estudios para comprender los mecanismos del dolor neuropático en sus diferentes presentaciones clínicas.